Se suponía que sería la boda del año. En el Mercedes, el aire acondicionado marcaba 18 grados, y la orquídea blanca anudada junto a la palanca parecía la única cosa viva en ese mundo perfecto. Julián Santoro sujetaba el volante con la misma precisión con que manejaba sus empresas. Manos firmes, mirada medida. A su lado, Sabrina hacía una mueca contenida, como si el gesto fuese parte de la puesta en escena. Su voz, afilada y calculada, encontraba siempre la manera de convertir la menor torsión en reproche. ¿Otra vez la corbata torcida?, dijo ella sin mirar a la calle. Por favor, al menos hoy podrías fingir que todo está perfecto. La ciudad fuera del cristal ardía bajo un sol sin piedad. Los vidrios del Mercedes filtraban el zumbido de la avenida. Fuera, vendedores ambulantes gritaron ofertas. El reggaetón se coló por la ventana abierta de un taxi, y el olor a fritura golpeó como una señal de alarma. En el interior, la temperatura controlada y el silencio tenso hacían contrapeso. Julián sonrió por compromiso, un gesto enlatado que parecía encajar con las alfombras de terciopelo del coche y las pilas de negocios por cerrar esa semana. Un semáforo cambió, una bocina avisó. Fue en ese lapso, entre la luz que se tornaba roja y el movimiento de los autos, cuando lo vio. Una figura que cruzaba la calle envuelta en la luz de la tarde. No era la multitud. No era un detalle más en la escena cotidiana. Ella caminaba con paso decidido, con un saco modesto y un bolso gastado, y por un instante la distancia y la luz hicieron que su contorno se viera distinto, como si una sombra redondeara su vientre. A través del parabrisas, Julián pensó que la mujer estaba embarazada. El nombre batió junto a su corazón sin aviso. Mariana. Sabrina lo notó antes que él. La palabra salió de su boca con el desprecio de quien lanza una piedra y espera el ruido que haga contra el vidrio. Mariana, en serio, está embarazada. Su risa fue un corte seco. Qué conveniente, ¿no? Justo ahora. Por un pulso se desató una escena absurda. Los dos mundos chocaron en el mismo espacio. A un lado, el lujo que olía a perfume caro y contratos. Al otro, la figura que había sido parte del pasado de Julián. La mujer que, hasta hace unos años, representaba un capítulo que él creía cerrado. Era la misma que había desaparecido entre rumores y promesas rotas, la que había dejado atrás una vida que él ya no recordaba con ternura. Y allí estaba, cruzando la calle con un bolso y el sol golpeándole el rostro. Sabrina, con la precisión de una cirujana social, bajó la ventana lo suficiente para que sus palabras llegaran hasta Mariana. «Hola, Mariana. Qué sorpresa verte por aquí. ¿Qué haces pidiendo en la calle ahora que estás...?» La frase no terminó. Fue un latigazo que dejó a todos mirando. Mariana, al oír su nombre, se volvió. Sus ojos se encontraron con los de Julián por un segundo que contuvo años. En esa mirada no hubo súplicas, ni culpas explícitas, solo dignidad y cansancio. El tráfico se volvió un telón de fondo. Los bocinazos se volvieron eco. Algunos transeúntes, curiosos, miraron hacia el Mercedes y hacia la escena que se estaba formando. Julián sintió que la temperatura de su cuerpo cambiaba de manera abrupta, como si el aire acondicionado no pudiera competir con el calor que ascendía desde el estómago hasta la garganta. No fue solo la sorpresa. Fue la certeza. Esa sensación punzante de que algo en su arquitectura personal, que había sido sólida, se resquebrajaba en un instante. No pensó. Abrió la puerta del Mercedes sin ceremonias. Dejó que la brisa caliente de la avenida le golpeara la cara. Sabrina lo siguió con la mirada, con una mezcla de furia y espectáculo, y desde la acera Mariana sostuvo la compostura de quien ha aprendido a caminar con el peso de la mirada pública. «Julián», dijo ella con voz baja, que se perdió entre el ruido. Él trazó 2 pasos y la ciudad pareció detenerse solo para ellos. No había cámaras de prensa todavía, solo miradas curiosas,
autos que pasaban y un par de jóvenes que filmaban con el teléfono como si la escena perteneciera a una telenovela de la que querían capturar la mejor toma. «¿Qué haces aquí?», preguntó él. Su voz era más áspera de lo que pretendía. «¿Estás bien?». Mariana lo observó como quien mira un objeto que fue suyo y ahora pertenece a otro espacio. Su rostro tenía la marca de las noches sin dormir, de las jornadas largas, de la economía hecha a fuerza de pequeñas victorias diarias. A su lado, un bebé dormía en una mochila portabebés y otro asomaba una pequeña gorrita. En el primer instante, la vista engañó. De lejos, las siluetas y el abrigo hicieron que la barriga pareciera prominente. De cerca, la verdad fue otra, más cruda y más compleja. Ella no estaba embarazada. Traía a los niños consigo. El silencio entre ellos fue profundo. Sabrina, que no necesitaba mediar para humillar, levantó la voz con una sonrisa afilada. «Oh, mira, Julián. Parece que la vida te ha dado lo que buscabas, un espectáculo para la calle. ¿Qué te parece? Los vas a reconocer ahora». Las palabras de Sabrina eran veneno contenido. Ella no solo aprovechaba para atacar. Intentaba reescribir ante la gente lo que, en privado, había sido manipulado y distorsionado. Sus ojos buscaban la aprobación de la esquina, del taxista, del adolescente que filmaba con manos temblorosas. Julián sintió el mundo reducidamente claro. Había una verdad que no le habían contado, y la imagen de los niños con ojos que, hasta donde alcanzó a ver, parecían tener la misma curva que los suyos, fue una puerta que se abrió con violencia. No hubo tiempo para preguntas articuladas. Todo su pasado afloró en un golpe. Las cartas sin respuesta, las llamadas perdidas, las fechas cambiadas, la sensación persistente de que algo le había sido quitado de manera planificada. «Son míos», dijo sin pensar en las consecuencias, solo en el vértigo de la duda. Mariana lo miró con la calma que da la certeza de la propia vida sostenida a pesar de la falta de reconocimientos. «No necesito que tú me digas eso», respondió. «No vine a buscar nada. Solo pasaba». La comunidad que se había formado alrededor de la esquina empezó a murmurar. Algunos con compasión, otros con el morbo que la ciudad alimenta ante los encuentros de época. Un vendedor de empanadas ofreció una. «A la señora una empanada, señora», dijo con tono, y doña Carmen, que estaba en la puerta de su casa oteando la acera como un centinela, cruzó la calle con pasos cortos y firmes. Doña Carmen se acercó con la familiaridad de quien conoce a todo el vecindario, por nombre y por dolor. Miró a Julián como quien mide el precio de una persona con el peso de las manos. «Si vas a meter las narices en la vida de la gente, hazlo con respeto», dijo sin compasión hacia ninguno de los dos, solo con la justicia de quien ha visto suficiente. «Ella no está pidiendo nada». Sabrina, enfurecida porque la atención se le escapaba de las manos, clavó su lengua en una última estocada. «No quiero que me arruine la noche, Julián. Tengo cosas mejores que ver que...». Su mirada se ensanchó, como buscando a alguien que la apreciara. «Mira, mejor vamos». Con la misma soltura con la que enfiló los reproches, abrió la puerta del Mercedes y subió al asiento. Julián, clavado en la acera, vio cómo el motor rugía y el coche se alejaba. Por un instante pensó en subirse de nuevo, en desmentir todo, en usar su voz para imponer la verdad. Prefirió quedarse. La escena le había dejado algo más que la intranquilidad. Le había dejado la certeza de que las cosas que creía inmutables estaban en tránsito. Fue entonces que una voz, la de un joven despistado con un teléfono, se elevó para todo el mundo que quisiera escuchar. «Esto va directo a las redes». La amenaza de la viralidad hizo que el color de la cara de Julián cambiara. No por vanidad, sino por lo que una exposición así podía desencadenar. Preguntas en juntas directivas, rumores que deforman, socios que piden explicaciones. En su pecho, una mezcla de orgullo herido, culpa y un instinto primario lo empujó a seguir. Caminó tras ella sin anunciarse. La avenida le parecía más larga de lo habitual,
como si la ciudad se alargara para que su decisión tuviera tiempo de asentarse. Al doblar la esquina, vio los rostros habituales del barrio. Niños que jugaban con un balón desinflado, señoras que conversaban en voz baja, chispas de vida que no coincidían con las lujosas postales de su rutina. El olor a fritura se hizo más denso. El aire acondicionado ya no era un factor. El contraste lo golpeó como una bofetada. El mundo donde él vivía tenía reglas distintas, tiempos distintos y una gramática social que él había olvidado. Siguió a Mariana hasta la puerta de un edificio de fachada desconchada. En el portal, una vecina mayor le sonrió con complicidad y le señaló con la barbilla. Esa es Mariana, la que trabaja en la lavandería. Si quieres saber algo, habla con doña Carmen. Ella te cuenta todo el barrio. Julián tragó seco. No estaba preparado para la geografía emocional del lugar. No tenía un plan, tenía sí un impulso, descubrir qué le habían ocultado, nada más. La curiosidad, en su caso, llevaba tantas veces a la verdad como también a la autodestrucción. Caminó por la escalera de cemento, con el eco de sus pasos, resonando entre paredes que olían a jabón y a historias. La puerta del departamento se abrió. Al volver la esquina, la visión de los bebés le llegó como un golpe de realidad más fuerte que cualquier dato. 2 pares de ojos pequeños, dormidos, con piel rosada, y a su alrededor la modestia de una vida armada con manos firmes. Un carrito viejo, unas toallas tendidas y la cama doblada con cuidado. Sobre la mesa, una libreta con números escritos a lápiz, tickets de compra de supermercado, la letra redonda de alguien que contó cada gasto. Mariana lo miró con la misma calma que había tenido en la calle, pero en el interior la tensión burbujeó, no por la presencia de Julián, sino por lo que su cambio de vida podía significar. Ella había dejado hace tiempo el capítulo donde su nombre se pronunciaba con el peso de las expectativas de otros. Ahora, su prioridad eran aquellos pequeños seres que respiraban al lado suyo. «No puedes entrar», dijo. «No es un buen momento». Julián, que había venido con la intención de interrogar, de exigir explicaciones, sintió que las palabras se le resbalaban sin encontrar el suelo. Observó la libreta en la mesa, los tickets, y entonces su mirada cayó sobre un pequeño papel doblado. Un recibo de empeño. El nombre escrito a mano con tinta corrida por el uso tenía su apellido. La fecha, reciente. La ancha línea que describía un anillo. No necesitó más. La posibilidad de que alguien hubiera vendido aquello que simbolizaba su compromiso días antes de que ella desapareciera era un hilo que, tirando de él, dejaba al descubierto una trama. «¿Qué es esto?», murmuró, más para sí que para ella. Mariana se acercó y sin mostrar sorpresa, tomó el papel con una mano temblorosa. «Lo encontré en un bolso que me dejaron», dijo. «Lo llevé a la lavandería. No me interesan esas cosas, Julián. Tú sabes cómo soy». Su voz no era defensiva. En ella había la elección de quien prioriza una existencia, que ya no depende de las pruebas de otros. Pero Julián, que había construido una vida donde las pruebas y las fechas importaban, sintió cómo se le iba un mundo entero bajo sus pies. No quería creer que había sido engañado. No quería también pensar que él mismo había participado de cierta ingenuidad o ceguera. La escena se volvió íntima de golpe. Los bebés despertaron, y uno de ellos emitió un sonido agudo, lo que bastó para que Julián, de manera instintiva, se acercara. La sensación de sujetar a un ser pequeño, sentir su respiración, fue un terremoto. No sabía de pañales ni de horarios, pero una decisión íntima, casi animal, surgió sin pedir permiso. «Tienen tus ojos», dijo Mariana con voz contenida. «Pero eso no te da derecho a más». El comentario fue una mezcla de protección y advertencia. No quería que la presencia de Julián alterara la fragilidad de aquello que había construido con tanto esfuerzo. Julián sintió la punzada de la impotencia y el miedo mezclados. Un hombre que había manejado empresas y crisis se encontró falto de herramientas,
para enfrentar aquello que lo tocaba en lo más profundo. Se quedaron en silencio un momento que duró mucho. Afuera, la vida continuaba. Una niña cantaba una canción sin prestar atención. Un ladrillo desprendido en la calle había quedado a medio reparar, y el murmullo del barrio trazaba un mapa de lealtades y cuidados. Doña Carmen, que había quedado en la puerta, miró desde la acera con la curvatura de quien juzga sin condenar, y luego, en un movimiento casi maternal, asomó su cabeza y preguntó: «¿Vas a hacer lo correcto, muchacho? Porque aquí la gente hace lo que puede. Si vienes de verdad, que sea sin fanfarrias». La frase fue un desafío y una promesa. Julián supo, en ese instante, que no bastaba la palabra, ni el gesto grandilocuente. Si quería reparar algo o simplemente entender la verdad, tendría que bajar del coche y ensuciarse las manos en un espacio que no controlaba. No era una proposición cómoda. Era, sin embargo, la única que podía devolverle algo de sentido. Antes de hacer nada más, tuvo que volver a su mundo por un rato. La investigación que imaginó no sería solo de cuerpo presente. Requeriría pruebas, tiempo, una sutileza que su instinto de magnate no siempre tenía. No estaba preparado para denunciar nada en voz alta, pero sí para mirar, para seguir, para juntar piezas. Se despidió con la torpeza de quien no sabe pedir permiso para entrar en la vida de otro, y dejó detrás la puerta que se cerró, con un clic apagado. Caminó de regreso hacia el Mercedes, y en el trayecto escuchó, a lo lejos, la risa seca de Sabrina que parecía devorar cualquier matiz de la escena. Subió al coche, y lo que vio por el retrovisor no fue su reflejo habitual. Detrás de la sombra del volante, la calle, las personas y la casa de Mariana le reclamaban algo. Había preguntas sin formular, acusaciones que no se atrevía a pronunciar, y una responsabilidad que no podía delegar a su equipo. Esa noche, en la suite iluminada con paneles de luz cálida y una ciudad que parecía reverenciar sus logros, Julián se encontró solo con sus pensamientos. El teléfono vibró con mensajes de agendas y confirmaciones, pero su mirada no encontró consuelo en las ventanas del edificio que mostraban la ciudad como una alfombra de luces. En la pantalla, la imagen de los bebés y la nota del recibo de empeño se repetían en su mente con la insistencia de una alarma. Ramírez, su jefe de seguridad, presentó cifras y opciones como quien ofrece herramientas en un catálogo: vigilancia discreta, revisión de cámaras, llamadas internas que podrían confirmar movimientos. La lógica empresarial proponía una línea de acción que implicaba usar aliados y procedimientos, pero Julián percibió que en el centro de todo aquello había algo que ni la mejor estrategia podía arreglar. Un vacío personal que exigía una decisión de carácter. Por la noche, sin embargo, decidió algo concreto. No daría un paso público sin antes tener un panorama más claro. No interrumpiría la vida delicada de Mariana con acusaciones que pudieran destrozarla. Pero tampoco podía volver a la pasividad. Mandó a Ramírez a hacer lo que sabía hacer: observar sin ser visto, recopilar datos veraces y discretos. Esa vigilancia debía durar, como máximo, los 2 o 3 días siguientes, el tiempo suficiente para confirmar fechas, encontrar el hilo que unía el recibo al anillo y entender quién había manejado la versión que lo había separado de su historia. Mientras tanto, Julián trazó un plan menos técnico y más visceral. Necesitaba presencia. No la presencia de los spotlights ni la de las notas con titulares, sino la presencia tangible de quien sabe que algo es suyo por sangre y por deber. No iba a comprar la compasión de nadie, ni a regalar su gesto a la vanidad. Iba a entrar en la vecindad como quien pide permiso para vivir en otra geografía emocional. Al amanecer, cuando la ciudad todavía bostezaba entre bocas de metro y tazas de café, Julián regresó al barrio con ropa menos conspicua que la noche anterior. Llevaba algo que consideraba necesario: provisiones para los niños, una caja con pañales y un poco de ropa que había comprado sin etiqueta. No sabía si Mariana aceptaría, pero, si algo había aprendido,
Era que las brechas sociales se curan con actos pequeños y constantes. Doña Carmen le abrió con la misma mirada que había tenido la tarde anterior, esta vez menos inquisitiva y más expectante. Si vas a meter las manos, que sea para algo real, dijo. Las palabras se llenan de viento. Julián asintió. Entró y no se permitió el lujo de fingir. Mariana lo miró con sorpresa, luego con cierta reserva, y finalmente aceptó la caja con una palabra que no era agradecimiento ni rechazo. Reconocimiento. No era lo mismo, pero bastó para que el aire cambiara. Después de todo, los gestos pequeños son el idioma que la gente practica cuando las grandes explicaciones no alcanzan. Lo que vino después fue una serie de tropiezos. Cambiar pañales, al menos para un producto de la élite como él, fue una lección de humildad. No salió bien de inmediato. Un pañal mal puesto, una leche tibia demasiado fría. Julián, que había decidido aprender, se encontró en situaciones en las que la ausencia de expertos no se suplía con dinero. Aprendió a ceder el ego. Mariana, con paciencia contenida, le mostró la forma de sostener un biberón, la forma de mecer con la mano que no espera aplausos. Al caer la tarde del segundo día de vigilancia interna, recibió un mensaje de Ramírez con una foto que tenía el borde borroso por la distancia. Un comprobante de empeño con su apellido y una fecha exacta, una factura de una compra que demostraba una transacción a nombre de alguien cercano a Sabrina. Las piezas empezaban a alinearse, pero la claridad venía acompañada de rabia. Julián tuvo que contener el impulso de usar su influencia como herramienta de venganza. En su lugar, prefirió seguir juntando indicios, alinear testimonios y, sobre todo, cuidar lo que ahora reconocía como suyo. La vecindad no fue un decorado para su redención. Fue un curso acelerado de realidades que no había conocido. Doña Carmen le presentó a una mujer que trabajaba en la lavandería y que había visto a Sabrina manipulando documentos meses atrás. Un tendero confesó que había oído conversaciones subidas de tono sobre acelerar procesos. Nada de lo que le dijeron fue una sentencia. Todo, sin embargo, tuvo la textura de la verdad que se filtra por rendijas. A la noche, cuando el barrio se fue quedando en silencio y los niños dormían, Julián se sentó en la pequeña sala del departamento de Mariana. Observó las fotos en la pared. Una de ella joven y alegre, otra del hospital con la familia de Mariana, y una sin marco, 2 gorritos tejidos, uno azul, otro verde. El corazón le latía con una mezcla de responsabilidad y temor. Había cruzado la línea que separa la indiferencia de la implicación. No había regreso cómodo a su vida anterior. Había, ahora, algo que debía hacerse con cuidado. Reconocer, reparar, proteger. Al salir de allí, en la penumbra, sintió el peso de las miradas. No eran todas de reprobación. Había ojos que lo escudriñaban con curiosidad, otros con perplejidad, algunos con la cálida disposición de quien espera que el que se equivoca en público tenga la grandeza de rectificar en privado. Julián tomó la decisión de no hacer este camino solo. Sabía que necesitaría aliados que actuaran con discreción, que respetaran el tiempo y la dignidad de Mariana. Sabía también que Sabrina no se quedaría de brazos cruzados. Esa noche, al regresar a su apartamento, apagó los teléfonos menos necesarios. Había un plan en su cabeza que requería algo más que recursos. Requería coherencia. No iba a permitir que el último acto fuera un espectáculo. Tenía que exponer la verdad, pero hacerlo de una manera que protegiera lo más frágil de la historia. Aquellos 2 niños, que hasta entonces no eran más que una línea en un cajón de recibos y nombres. Mientras sus dedos repasaban los papeles que Ramírez le había dejado, vio un detalle que le cortó la respiración. Una nota, no formal, apenas trazada por alguien que no había querido dejar rastros, mencionaba un acta alterada, mensajes que habían sido fabricados, y una fecha que coincidía con su ausencia extendida. La idea de que alguien, intencionalmente, hubiera manipulado pruebas para alejarlo de Mariana, se transformó en certeza.
La rabia se mezcló con el arrepentimiento por lo que, sin querer, había permitido que sucediera. Julián durmió poco esa noche. La ciudad seguía intensa allá abajo, con su música, sus bares y sus silencios. En algún punto entre la madrugada y la mañana, tuvo la convicción de que su vida debía transformarse en algo que no volviera a mirar hacia atrás con la calma de la indiferencia. No porque quería lavar su nombre en los periódicos, sino porque había vidas que dependían de que él actuara con responsabilidad. Al día siguiente, decidió una cosa simple. Dejaría que la verdad saliera a la luz, pero con cautela. No era venganza lo que buscaba, sino reparación. Un proceso de verdades y rectificaciones que tardaría en completarse y que le costaría más de lo que imaginaba. Lo primero fue organizar la vigilancia en la periferia del barrio, contactar discretamente a personas que pudieran dar testimonio de lo ocurrido y, sobre todo, empezar a asumir la paternidad en gestos concretos. Cambiar pañales a la medianoche, comprar leche, llevar al pediatra si hacía falta. Pero había otra voz que necesitaba atender. La de Sabrina. Él sabía que ella no iba a renunciar sin luchar. La había visto antes, en el coche, con la sonrisa que devora. Su estilo era el chantaje social, la manipulación sutil, la capacidad de convertir la emergencia en estrategia. Si quería proteger a Mariana y a los niños, tendría que prepararse para el choque. Y en esa preparación, entendió algo que le dolió. Su antigua vida de privilegios sería, en parte, incompatible con la tarea ahora impuesta. Cuando al mediodía Sabrina lo llamó, su voz era fría como un vidrio. Preguntó por qué había desaparecido, por qué no estaba listo para la velada a la que ambos habían prometido ir. Julián, con la nueva decisión adherida a sus palabras, contestó con mesura. «Hay cosas que necesito aclarar», dijo. «No son para una discusión en público». Sabrina rió con ironía. «¿Qué cosas? ¿La mujer que te persigue por la ciudad con 2 niños?» replicó. «No me hagas reír, Julián. Te conviene no mezclar entretenimientos con responsabilidad social. Podrías manchar tu reputación». La amenaza fue clara, envuelta en refinamiento. Julián respiró hondo. No sería fácil. Sabrina manejaría sus influencias como una red cuyo peso podía ahogar. Pero él ya no miraba las cosas con el distanciamiento de antes. Una parte de él se había quedado en la escalera de ese departamento, donde 2 gorritos dormían al lado de la almohada. Era una parte que reconocía la urgencia y la vulnerabilidad. Antes de colgar, dejó una frase que sintió como una promesa. «Voy a averiguarlo todo, y cuando tenga pruebas, no habrá lugar donde esconderse». Sabrina, por un instante, sonó como si la injuria se hubiera convertido en duda. «Haz lo que quieras», dijo. «Solo espero que sepas lo que haces». Las palabras colgaron en la línea como una amenaza contenida. Julián colgó y miró sus manos. No estaban limpias como antes, ni lo serían por mucho tiempo. Pero había algo más en ellas ahora. No era solo la huella de la riqueza. Eran manos que tenían que aprender a sostener otra clase de peso. El barrio, por su parte, volvía a su ritmo. Doña Carmen lo observó desde la puerta, como quien evalúa si un acto es sincero. Mariana guardó silencio, pero su vista, más que cualquier palabra, dejó claro que aceptaría la ayuda siempre que viniera sin espectáculo. Julián lo entendió. Tomó la decisión de seguir, con paso lento pero firme, construyendo pruebas, abriéndole la puerta a la responsabilidad y preparándose para la tormenta que, sabe, vendrá desde la ciudad de trajes y habitaciones con aire acondicionado. Esa noche, mientras revisaba los papeles y las fotos que había conseguido, comprendió algo que cambiaba el eje de su vida. Proteger a aquellos niños no podía depender únicamente de la reparación pública. Había que construir algo distinto. No sabía aún cómo ni cuánto le costaría. Pero la idea de renunciar a parte de lo que creía suyo ya no le parecía pérdida.
Le parecía el precio inevitable para cargar con lo que después de meses se volvía evidente. La verdad tenía un nombre, y ese nombre exigía consecuencias. La verdad tenía un nombre, y ese nombre exigía consecuencias. Al día siguiente la ciudad no se comportó como si supiera que algo importante cambiaba. Siguió su rutina de bocinas, vendedores y oficinas. Pero para Julián, las horas tenían la densidad de un juicio interno. Se movía entre reuniones y llamadas como si participara en una función de doble turno. Por la mañana, director en trajes impecables. Por la tarde, visitante en un barrio que aún no entendía del todo. Cada vez que su mano tocaba el pomo de la puerta del departamento de Mariana, sentía el estremecimiento de alguien que entra en territorio ajeno con una mezcla de vergüenza y propósito. Hubo avances pequeños y decisivos. Ramírez no era un hombre de discursos. Su trabajo era cosechar hechos. En un sobre discreto le entregó fotos, testimonios escritos por vecinos, y lo más inquietante, un recibo que vinculaba claramente a alguien del círculo cercano a Sabrina, con la transacción del empeño. No había teatro en aquellas hojas, solo números, fechas y nombres que comenzaban a formar una línea diligente hacia la verdad. Lo que faltaba era el eslabón que explicara el motivo y la intención. ¿Quién firmó? ¿Quién fabricó mensajes? ¿Quién cambió fechas en actas que, tiempo atrás, cerraron la puerta entre Julián y Mariana? Mientras tanto, la rutina con los gemelos consolidó algo que ya no era solo noticia para Julián. Era cuestión de afecto. Aprender a cambiar pañales dejó de ser un acto humillante para convertirse en un rito de cercanía. Las manos que antes firmaban contratos y daban apretadas de manos en salas de juntas, ahora buscaban la comisura del labio de un bebé, limpiaban con ternura y trataban de descifrar el llanto que decía hambre, sueño o frío. Había momentos en que su corazón se abría de golpe, y se encontraba sonriendo sin darse cuenta, como si esos dos seres pequeños hubieran encendido una lámpara que no esperaba. Mariana observaba con la prudencia de quien ha aprendido a medir los gestos que vienen del dolor. No iba a ofrecer un perdón ni una apertura que no fueran ganados. Ella había aprendido, en los meses anteriores, a sostener su vida sin depender de la redención ajena. Pero cuando Julián dejaba la caja de provisiones, y no la foto para los periódicos, cuando cambiaba pañales a las 3 de la mañana sin anunciarlo a su equipo, hubo un reconocimiento que fue más allá de las palabras. No era un amor repuesto. Era la constatación de que alguien estaba dispuesto a responsabilizarse. Sabrina, desde su torre de siempre, no permaneció quieta. El golpe a su vanidad fue inmediato. La posibilidad de que la historia se hiciera pública la hizo moverse con la precisión de una estratega. Tenía contactos, y los usó. Llamadas a abogados, murmullos al oído de familiares influyentes, insinuaciones a responsables de imagen, pero sobre todo explotó una herramienta moderna y devastadora: la narrativa. Quienes escuchaban desde afuera no veían más que titulares posibles. Sabrina quería que esos titulares fueran suyos, que la pintura mostrara a Julián como un hombre inestable y a Mariana como una oportunista que buscaba fama. El rumor es un arma que actúa con la ventaja de sembrar dudas antes de que la verdad pueda ordenarse. La primera gran estocada de Sabrina vino como un ultimátum público. Una denuncia infundada sobre la supuesta inadecuación de Mariana como cuidadora, enviada a servicios sociales con la precisión de quien sabe presionar un botón. No hubo golpes ni violencia física, pero sí el tipo de amenaza que hace temblar. La insinuación de que los niños podrían ser alejados si no se actuaba rápido. Mariana reaccionó con una mezcla de calma y pánico contenido. No era la primera vez que veía cómo la sombra del sistema podía enredarse con quienes tenían poder. Julián entendió que aquel era el momento en que debía jugar limpio y directo. No se lanzó a los altavoces. No quería que la batalla por los gemelos se convirtiera en una guerra mediática que los lastimara. Habló con abogados serios, con gente que entendía que la mejor defensa era la verdad bien documentada. Y mientras ellos trazaban la estrategia prudente, él armó la suya propia: presencia.
No presencia escenográfica, sino la que nutre lo cotidiano. Llevar medicinas, pagar la consulta del pediatra, acompañar cuando las noches eran largas. Incluso cuando Sabrina movía influencias, la evidencia del cuidado diario era difícil de empañar. Hubo noches en que la tensión se cortaba con un cuchillo. Sabrina no se resignaba. Apareció en el edificio una tarde, con un atuendo impoluto que olía a intocable, y tocó la puerta del departamento con la seguridad de quien espera que el mundo se abra a su favor. Mariana, que ya no quería confrontaciones innecesarias, le abrió lo suficiente para dejar claro que no había lugar para ella allí. «No quiero problemas», dijo Mariana firme. «Si viniste por los niños no vas a encontrar nada que te dé ventaja». Sabrina sonrió con frialdad y dejó una advertencia en tono de promesa. «No juegues. No seré yo quien pierda la paciencia». La amenaza fue indirecta, pero clara. Julián, lejos de ceder a la provocación, optó por la paciencia activa. Esa misma noche supo de ramificaciones que lo enfurecieron. Una voz anónima en la lavandería lo había visto reclamar por documentos. Una empleada había sido presionada por alguien que ofrecía dinero a cambio de silencio. Había una red que, pieza a pieza, pretendía borrarle la historia. Entendió, con una claridad dolorosa, que su vida previa había permitido que se movieran con impunidad. Ramírez trabajó en la periferia. Habló con personas que frecuentaban el lugar donde se había hecho el empeño. Buscó cámaras públicas que registraran movimientos, comprobó horarios. No se trataba de fabricaciones milagrosas. Eran hechos sencillos que, juntos, podían formar un relato sólido. Encontraron, por ejemplo, un ticket de compra a nombre de una persona conocida por llevar mensajes entre el entorno de Sabrina y ciertos servicios, y una conversación interceptada por seguridad, sin entrar en tecnicismos, que demostraba coordinación. No era una prueba judicial definitiva, pero sí suficiente para entender que no se trataba de coincidencias. Lo que Julián necesitaba, además de papeles, era testimonio vivo. Vecinos que confirmaran que Sabrina había estado en la lavandería en días extraños. La empleada que recordara haber recibido instrucciones. Doña Carmen que tuviera memoria para dar detalles. La comunidad respondió con su ritmo habitual. Inicialmente con recelo, y luego con una solidaridad discreta. Nadie quería convertirse en protagonista, pero la lealtad a la verdad movió manos y bocas. Doña Carmen, como era de esperar, fue la primera en dar un paso al frente. No porque buscara protagonismo, sino porque su sentido de justicia no le permitía observar la manipulación. Sabrina, al sentir que la marea no iba a coronarla tan fácil, decidió subir la apuesta. Envió a uno de sus abogados a entrevistarse en el edificio con el pretexto de arreglar asuntos menores. La intención era clara: sembrar una sombra de legalidad sobre su movimiento y presionar a Mariana para que aceptara condiciones. Pero en el intercambio casual que se dio con el portero y algunas vecinas, la figura del abogado quedó como lo que era: un emisario de amenazas veladas. La gente lo contó. La ciudad de Murmullos no es implacable, pero no olvida. Llegó el momento más peligroso de todos. Sabrina intentó un movimiento que buscaba destruir la credibilidad de Julián y de Mariana en un solo golpe. Usó una serie de mensajes fabricados. Mensajes que pretendían demostrar que Julián había sido el que había rechazado a Mariana por falta de interés, y planeó que esas supuestas pruebas salieran a la luz durante un evento social, donde la influencia de su círculo cerraría filas a su favor. La idea era simple: convertir la historia en una que justificara su comportamiento y desacreditara la versión de Mariana. Julián, al enterarse, sintió la furia mezclada con un cansancio profundo. No era solo su nombre en juego, era la seguridad de dos pequeños que podrían quedar atrapados en una batalla de adultas desesperanzas. Decidió, entonces, una jugada que tenía más que ver con proteger que con vencer: aceptar una negociación temporal. Sabrina exigió en una conversación tensa algo que él no quería conceder.
Exigió que se limitara su acceso público a los niños mientras se investigaba. Insinuó que, si Julián no cooperaba, la narrativa sería lanzada a los medios, y la presión social haría el resto. Fue un chantaje de apariencia legal más que una batalla en los tribunales. Julián cedió en una cosa menor. Accedió a retomar cierta discreción pública en sus visitas, a acordar horarios pautados para encontrarse con los niños y a no hacer declaraciones mientras se compilaban pruebas. Lo hizo para quitarle a Sabrina la excusa de convertir cada encuentro en un espectáculo que afectara a los gemelos. No fue una rendición ética, fue una maniobra calculada para comprar tiempo y proteger a quienes importaban más. Algunas personas criticaron su aparente pasividad. Otras le agradecieron por evitar la exposición de los bebés. Él sabía que, en la historia moral que estaba viviendo, había que aceptar pequeñas pérdidas para ganar lo principal. Mientras esto ocurría, Julián no dejó de avanzar con la evidencia. Hizo público lo que no dañaba. Denuncias formales sobre la falsificación de documentos presentadas en las instancias correspondientes, peticiones para que se revisaran actas alteradas, solicitudes para que se verificaran las firmas. No lanzó a Sabrina a la hoguera con títulos sensacionalistas. Prefirió la ruta que confronta sin alardes, pruebas en mano, testigos dispuestos a hablar y la voluntad de explicar ante quien quisiera escuchar. La diferencia con su vida anterior era notable. Antes habría empleado la prensa para aplastar. Ahora prefería la verdad como único escudo. La tensión llegó al punto de ebullición el día que, en la agenda de su boda, se suponía que todo tendría su culminación. La invitación, la lista, la fiesta. Para muchos era la celebración de una unión que ahora pendía de hilos contradictorios. Julián había decidido no renunciar a la cita social sin antes tener una razón pública para hacerlo. No quería que el no en el altar fuera un gesto impulsivo. Lo veía como un acto ético que debía estar acompañado de una explicación. Pero la elección del momento lo superó. Al ponerse frente al altar, rodeado de sonrisas calculadas y miradas expectacionadas, reconoció que su silencio iba a ser una forma de violencia para los suyos. Sabrina, radiante en su vestido, esperaba que la escena se desenvolviera según su libreto. Un marido orgulloso, una novia aclamada, la confirmación social. Julián, con el anillo todavía en el bolsillo, sintió las paredes del salón como una prensa. Los recuerdos volvieron a él con la iluminación de los focos, la mirada de Mariana en la calle, los gorritos de lana, el ruido de la ciudad. En el interior del salón, la música escondía conversaciones que olían a estrategia. Salió de aquel momento una tormenta que nadie esperaba. Cuando la palabra debía ser de compromiso, su voz dijo otra cosa. No fue un escándalo fabricado. Fue una verdad que se rompió en medio del protocolo. Julián, con la serenidad de quien ya no busca la aprobación sino la honestidad, dejó la ceremonia. No pronunció un discurso grandilocuente. No necesitó. Le bastó una frase corta, que llegó como una fisura en la fachada. Lo siento, no puedo continuar. Fue el equivalente de bajarse del escenario cuando el teatro ya no representa lo que uno cree. La reacción fue inmediata, murmullos, rostros congelados, algunos aplausos nerviosos que no sabían qué celebrar. Sabrina, humillada por la inesperada ruptura de su guión, intentó actuar. No aceptó la negativa como derrota privada, la transformó en una estrategia pública. Salió tras Julián con la determinación de arrastrarlo a una confrontación que ella creía podía ganar. Corrieron por los pasillos del hotel, por un laberinto de salones, hasta que la escena terminó en la salida principal donde la gente del lugar miraba desconcertada. Julián corrió con la certeza de que la verdad no se debía jugar en salones lujosos. Salió del hotel y tomó un taxi, con la idea de llegar a un punto que sabía era clave, la terminal de buses de la ciudad, un lugar que, por su densidad de vidas, no dejaba espacio para tramas ficticias. Sabrina lo siguió en su coche,
con el auto casi rozando el suyo como quien intenta empujar a la otra persona a un error. La terminal era un escenario ruidoso y neutral. Vendedores, pasajeros que cargaban maletas y niños que corrían. Nadie había venido a ser testigo de una historia personal, pero el pulso humano hacía que las acciones quedaran expuestas en su simplicidad. Allí, en medio de la multitud, Sabrina intentó otra escenificación, la de la víctima. Habló alto, con la intención de atraer miradas, de convertir a Julián en alguien cruel por abandonar la boda. Pero su acto encontró resistencia inesperada. Doña Carmen, que por instinto y cariño había seguido a Julián desde el barrio, apareció con la estabilidad de quien conoce el peso de la verdad y la paciencia del tiempo. «Basta ya», dijo ella, con la voz que no admite doblez. «Este señor no viene a espectáculo, viene a hacerse cargo». Sus palabras fueron un trueno en medio del murmullo. Sabrina, sorprendida, intentó replicar, pero la escena careció de la eficacia que esperaba. Fue entonces cuando Julián, con la calma de quien ha trabajado en silencio para armar un relato, sacó del bolsillo una carpeta. Era discreta, sin logos, con hojas ordenadas. Empezó a mostrar pruebas. Recibos, fotos, testimonios por escrito, la nota de empeño, los mensajes que confirmaban la coordinación y, sobre todo, declaraciones firmadas por personas que habían sido llamadas a declarar y que confirmaban irregularidades en la narrativa que Sabrina había montado. No fue un espectáculo teatral. Fue la puesta en común de hechos. A su alrededor, gente común miraba con atención. Un pasajero, curioso, dejó de leer el periódico. Una madre que esperaba su bus dejó de jugar con su hijo para seguir las páginas que Julián mostraba. Las pruebas no resolvían todo en segundos, pero construían una verdad difícil de negar en la mirada ajena. Alguien había intentado manipular la historia de dos familias por interés propio. Sabrina perdió la compostura. Trató de argumentar, de desviar la atención, pero la acumulación de pruebas y la claridad de la comunidad que la rodeaba funcionaron como un espejo. Sus aliados, aquellos que la defendían con sonrisas planificadas, comenzaron a guardar silencio. La gente no necesita ser juez para sentir cuando una persona actúa con malicia. A veces basta la coherencia de los hechos y la certeza de la presencia para que el peso caiga por sí mismo. La escena en la terminal terminó con Sabrina acorralada en su propia narrativa. No hubo violencia física. Hubo el tipo de derrota que da la exposición pública. Miradas que antes la admiraban ahora le eran esquivas. Llamadas que no eran contestadas. Julián no celebró. No era su estilo. Se limitó a tomar la mano de Mariana y a mirar a los gemelos que, ajenos al choque adulto, jugueteaban con un trozo de tela. En ese gesto había algo más que justicia. Había protección. Tras el episodio, la presión social hizo su parte. El círculo de Sabrina se retrajo. Algunos medios prefirieron no alimentar la polémica sin fuentes confiables, y las denuncias formales comenzaron a investigarse con más seriedad. Sabrina intentó recomponer su estrategia, pero la apariencia de invulnerabilidad que la había sostenido se resquebrajó. No fue una caída aparatosa, fue una erosión lenta que la dejó con menos recursos de los que creyó tener. La reconstrucción, sin embargo, no terminó ahí. La vida cotidiana de Mariana y los niños necesitaba algo más que la reparación pública. Necesitaba un proyecto de vida. Julián tomó decisiones que sorprendieron a muchos en su círculo. Vendió activos que le permitieran financiar una casa modesta para la familia. Invirtió en arreglos para el departamento donde vivían y destinó recursos para que Mariana pudiera seguir trabajando sin el peso de la inestabilidad económica. No actuó con espectáculo. Prefirió formas discretas de sostén que respetaran la dignidad de ella. La transformación de Julián fue lenta y a veces dolorosa. Renunció a privilegios, sí, pero también ganó algo que el dinero no compra: coherencia con sus actos. No se convirtió en un héroe perfecto,
Siguió cometiendo errores, tropezando en decisiones que a veces fueron torpes. Pero la diferencia era que ahora cada tropezón lo acercaba más al cuidado y menos a la vanidad. La comunidad que antes lo miró con recelo fue testigo de un proceso que no pretendía lavar culpas, sino construir responsabilidades. Sabrina, por su parte, enfrentó el costo social de sus acciones. Perdió aliados, y la humillación pública hizo que su familia mirara con distancia. No hubo una condena legal instantánea, pero la erosión de su prestigio la dejó sola en muchas ocasiones. Tuvo momentos de arrebato y otros de reflexión amarga. La historia no la convirtió en monstruo caricaturesco. Simplemente dejó claro que las estrategias basadas en el poder y la manipulación terminan por cobrar peaje. Con el tiempo, los papeles legales encontraron un curso más sereno. Las actas alteradas fueron revisadas. Los testimonios se tomaron con la seriedad necesaria, y aunque los detalles procesales nunca fueron un espectáculo en la narración pública, sí hubo rectificaciones que ayudaron a restituir la verdad. Para Julián lo más importante no fue ganar un caso, sino asegurar una vida digna para aquellos dos pequeños que habían emergido como el centro del conflicto. 3 años después, la escena en un parque público contaba una historia que contrastaba con la opulencia de otro tiempo. Julián empujaba un columpio donde reía uno de los gemelos. El otro dormía la siesta sobre la manta que Mariana había colocado con cuidado. Doña Carmen paseaba por allí con la naturalidad de quien se siente dueña no de las personas, sino de las historias del barrio. Había pequeñas cosas que delataban la profundidad del cambio. Julián ya no usaba el traje con la misma frecuencia. Su corbata se dejó en el closet más a menudo, y las conversaciones que antes giraban alrededor de números, ahora cruzaban temas de escuela, médicos y vecinos. La casa donde vivían era modesta frente a los estándares que él conocía, pero estaba llena de vida. Había platos en la mesa, ropa tendida y un mural pintado por Mariana con manos que, ahora sí, tenían tiempo para la creación. Julián trabajaba todavía, pero con horarios que le permitían llegar a tiempo para la cena, para los deberes, para las pequeñas tragedias domésticas que son las que realmente construyen un hogar. Había decidido destinar un fondo para la educación de los niños y unos recursos para apoyar proyectos comunitarios en la zona. Arreglar una plaza, ayudar a la lavandería a comprar una secadora nueva, financiar clases de refuerzo para chicos del barrio. No fue caridad ostentosa, fue inversión en tejido social. La relación con Mariana era ahora de compañerismo templado por la honestidad. No volvieron a revivir la ilusión romántica de antes como si nada. Su vínculo se volvió una alianza adulta. Respeto, memoria de heridas y la capacidad de reír juntos con la vida que habían armado. Mariana seguía trabajando con constancia. Su orgullo no estaba en renunciar a su independencia, sino en haber construido un proyecto al que ambos aportaban según sus capacidades. Había momentos de fragilidad, de reproches que salían de la historia pasada, pero también había la habilidad de recurrir a la verdad como instrumento de justicia, y no de venganza. Sabrina apareció de vez en cuando en historias cercanas, pero su presencia ya no determinaba el pulso de la vida de Julián. Había aprendido la lección más dura. El poder sin ética es una casa sin cimientos. Algunos la perdonaron, otros no. La ciudad, con su ritmo pragmático, siguió adelante. Para Julián, lo importante era mirar a los ojos a sus hijos y saber que cada decisión había sido tomada para que ellos crecieran en un mundo donde la verdad y la responsabilidad tuvieran más valor que la fama o la apariencia. En el parque, mientras los gemelos jugaban y el sol se filtraba entre las hojas, Julián pensó en cuánto le había costado la transformación. No fue una película de redención instantánea. Fue un proceso de desgaste, de aprendizaje, de renuncias. Sin embargo, al ver las risas de aquellos dos pequeños, comprendió que la vida que había elegido era, a su manera, más rica. Había cambiado la dirección de su brújula moral. Y,
Aunque la pérdida de privilegios le dolía a ratos, había ganado la certeza de que su nombre no sería ya sinónimo de indiferencia. La comunidad que los rodeaba celebraba pequeñas victorias. Una vecina recuperó su puesto de trabajo gracias al apoyo que Julián había coordinado. La lavandería pudo comprar la secadora, y doña Carmen, siempre firme, tenía más historias para contar a quien quisiera escuchar. En esas historias, la del millonario que dejó el lujo por pañales, se mezclaba con muchas otras, y nadie la presentó como fábula moral. Era simplemente una vida que cambió. Al caer la tarde, Julián se sentó en la banca mientras los gemelos corrían detrás de una pelota. Mariana lo miró con una mirada que mezclaba gratitud, cansancio y ternura. El hombre que antes pensaba en su mundo como una línea de resultados, ahora veía el valor de las cosas que no se miden en balances. Las noches en vela, los cuentos inventados, las preguntas infantiles que lo obligaban a responder con honestidad. Nunca pensé que aprendería a amar tanto a los domingos, dijo Julián medio en broma, medio en verdad. Mariana sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Aquella era la imagen de una reparación que no borraba el pasado pero que lo integraba. No había rescates heroicos ni finales escandalosos. Había la calma de una vida reconstruida a base de actos cotidianos. Desde lejos, doña Carmen meneó la mano en señal de complicidad. La ciudad, que un día fue testigo de un choque entre mundos, ahora veía a dos familias unidas por un propósito común: levantar lo que la ambición había intentado romper. No era un cierre perfecto. Había cicatrices y momentos en que la memoria dolía, pero había algo que ninguno de los billetes del mundo podría comprar: la certeza de que la verdad y la responsabilidad, una vez cultivadas, abrían un camino distinto. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete para más relatos que exploran la complejidad de las decisiones humanas y comparte con alguien que valore la verdad por encima de la apariencia. Cuando el sol se escondió detrás de los edificios, los gemelos se durmieron en sus cochecitos, y Julián y Mariana caminaron de regreso a casa tomados de la mano. En la penumbra se veía menos el brillo y más la ruta que habían elegido. Una vida hecha de renuncias, de reconstrucciones y de esperanzas pequeñas que día a día se transformaban en la forma más honesta de riqueza.